Hoy les vamos a hablar sobre pensión de sobrevivientes compartida con mi compañera Jennifer Barón Uribe y quien les habla Andrés Felipe León Vargas. Para empezar, debemos tener presente qué es una pensión. Una pensión es una prestación económica que reciben mensualmente los trabajadores dependientes o independientes cuando se retiran de su vida laboral y ese dinero sale de un fondo de pensiones que es el dinero que ellos ahorran mientras están trabajando. En Colombia el régimen pensional se rige por la Ley 100 de 1993, que habla sobre pensiones, salud y riesgos laborales. Otro concepto que debemos tener en cuenta es el fondo de pensiones, que es un fondo de inversión que maneja y gestiona los flujos monetarios de los planes de pensiones. ¿Quiénes tienen derecho a recibir una pensión? Todas las personas que tengan un ingreso mensual, ya sean trabajadores, dependientes o independientes o contratistas. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión? En mujeres haber cumplido 57 años y en hombres 62 años. Ambos haber cotizado 1.300 semanas, es decir, 1.300 semanas trabajadas. Entonces, centrándonos más en el tema principal, la pensión de sobrevivientes se da cuando un pensionado o un cotizante que aún no sea pensionado fallece. Así, el cónyuge u otros familiares tienen derecho a esta pensión con el fin de aminorar el impacto económico que éste generó en el grupo familiar, pero se les da en la medida en que cumplan con los requisitos que la ley considera. Entonces, la pensión de sobrevivientes es la posibilidad de que los familiares puedan recibir esos ahorros para atender las necesidades económicas que generó esta muerte. Y quienes tienen derecho a recibir esta pensión, los beneficiarios de forma vitalicia son el cónyuge o compañero o compañera permanente mayor de 30 años, el cónyuge o compañero o compañera permanente menor de 30 años pero que tuvo hijos con el fallecido, los padres del fallecido en caso de que dependieran económicamente y los hermanos en situación de discapacidad que también dependieran económicamente. Y los beneficiarios temporalmente son el cónyuge o compañero o compañera permanente menor a 30 años si no tuvo hijos con el fallecido. Los hijos entre 18 y 25 años que estén estudiando, dependientes económicamente del fallecido. Y los hijos menores de 18 años. Igualmente se tienen en cuenta unos requisitos para estos trámites. Una condición para el afiliado fallecido es que debió reunir 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento. Si no las tiene, no habrá derecho a la pensión de sobrevivientes, pero se le dará una indemnización con los ahorros que existían. Si el afiliado, aunque no estuviera pensionado, logró tener 1.300 semanas durante su vida laboral, se calculará el monto que le hubiera correspondido y al sobreviviente se le dará un 80%. Finalmente, si se encontraba pensionado el sobreviviente, podrá reclamar el 100% de la pensión. La condición para el cónyuge o compañero o compañera permanente, independientemente de su edad o de si tuvo o no hijos, es que debe demostrar que vivió 5 años con el causante con el fin de demostrar una convivencia. No obstante, hay unas excepciones. Si no estuvo 5 años conviviendo en el mismo hogar con la pareja, pero si estuvieron juntos durante ese tiempo, debe demostrar que la separación se dio por motivos económicos o de salud. Si estaba casado o casada con su pareja y su pareja lo abandonó pero no pidió el divorcio, tiene derecho a recibir la pensión de sobreviviente. Debe tener en cuenta que si hay más personas interesadas, se dividirá en partes iguales. Para reclamar la pensión se debe llenar un formato de prestaciones económicas, un formato de información de EPS y declaración de no pensión, y llevar unos documentos a la entidad administradora de pensiones, la copia de registro civil de defunción, el reporte de accidente de trabajo si la causa de la muerte fue laboral, copia del registro civil de nacimiento de quien solicita la pensión, fotocopia del documento de identidad de quien solicita la pensión, partida eclesiástica de matrimonio o registro civil de matrimonio si la va a reclamar el cónyuge, declaración juramentada de convivencia, declaración juramentada de terceros en la que conste la convivencia, certificado estudiantil de los hijos que tengan el derecho, declaración juramentada de la dependencia económica. Artículo 13, Ley 797 del 2003. Sistema General de Pensiones. El factor determinante para establecer que una persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja. La sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarios del producto de su actividad laboral
queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Ahí entran los principios de justicia retributiva y de equidad, puesto que estos constituyen la justificación para quienes conforman la familia del trabajador fallecido puedan mitigar el riesgo de viudez y orfandad. Partamos de este hecho. Está el fallecido, la cónyuge y la compañera permanente. La cónyuge y la compañera permanente pueden reclamar una de las dos de forma vitalicia, es decir, que dura hasta que acabe la vida de la persona a la que se refiere. Cuando una de las dos demuestre que convivió no menos de 2 años y en este caso es mayor de 30 años o tuvieron hijos como requisito. En forma temporal se entregará pensión alguna de las dos cuando se demuestre que convivió no menos de 2 años y en este caso es menor a 30 años. Se le puede llegar a reconocer esa pensión temporal hasta por 20 años, si hay hijos. Igualmente se le entrega de forma vitalicia porque están de por medio. Si hay convivencia simultánea, se va a entregar a la cónyuge que llevó más de 5 años conviviendo con el fallecido, por lo menos los últimos 5 años de su vida sin haberse separado. Si lo demuestra, se opera el poder preferente y el sistema le da la pensión de forma vitalicia. De forma temporal, tiene derecho cuando hay convivencia simultánea con una condición especial, que las dos, la cónyuge y la compañera, ambas demuestren que fue así, que la esposa mantenga la sociedad conyugal, lo que se va a reclamar de esa pensión de sobreviviente va a ser con base en lo que se demuestre de convivencia y de afectación de ese derecho. La sentencia habla justamente de la pensión que puede heredar la compañera permanente y la cónyuge superstite. La ley autoriza a varios beneficiarios, entonces pueden concurrir en diferentes porcentajes. Para recibir la pensión puede ser 50% o puede ser un 30% y 40% si hay más, si hay hijos. Eso es lo que quiere decir concurrencia de pensiones. La sentencia concluye que tanto a la cónyuge supéstite y la compañera permanente le reconocen por partes iguales. Concurren por el 50%. La cónyuge superstite, una mujer de 80 años, la protegieron por ser mayor adulta y le dieron el 50% de la pensión de su esposo. Y a la compañera permanente le reconocieron el otro 50% por haber convivido en los